Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que, va a explotarles la cabeza. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más talentosas, carismáticas y exitosas del momento, Demet Özdemir. Sí, la mismísima. Vamos a analizar su carrera, sus proyectos más importantes, su evolución como actriz y, por supuesto, ese no sé qué que la hace tan especial y que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Así que si eres fan de las series turcas, si te fascina Demet, o simplemente si tienes curiosidad por conocer a una estrella en ascenso, este es tu vídeo. No te lo puedes perder. Y antes de que empecemos, déjenme recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que siempre estén al tanto de todas las novedades que les traigo. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? Pues bien, nuestra protagonista no tuvo precisamente un camino fácil, pero su determinación y pasión por el baile la llevaron a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Antes de convertirse en la estrella que conocemos hoy, Demet era una bailarina profesional. Formó parte del grupo de cheerleaders del equipo de baloncesto Anadolu Efes y también fue bailarina de respaldo para la famosa cantante Bengu. Imagínense una joven Demet, llena de energía y talento, deslumbrando en el escenario con sus movimientos y carisma. Esos años, aunque quizás no tan glamurosos como los que vendrían después, fueron cruciales para forjar su disciplina, su confianza y su presencia escénica. El baile le enseñó a conectar con el público, a transmitir emociones sin necesidad de palabras, una habilidad que luego perfeccionaría en la actuación. Pero el destino tenía otros planes para ella. Su belleza natural y su talento innato no pasaron desapercibidos, y pronto empezaron a lloverle ofertas para trabajar como modelo y actriz. Y así, casi sin darse cuenta, Demet se embarcó en una nueva aventura que la llevaría a la cima del éxito. Se podría decir que fue un golpe de suerte, pero la verdad es que su talento innato y su arduo trabajo fueron los verdaderos catalizadores de su ascenso. Es importante recordar que detrás de cada éxito visible, hay incontables horas de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Su debut en la actuación se produjo en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, en 2013. Aunque era un papel secundario, fue suficiente para que el público y los productores se fijaran en ella. Su frescura, su naturalidad y su capacidad para conectar con la cámara eran evidentes. Aunque el papel no era protagónico, Demet supo aprovechar al máximo cada escena, cada diálogo, cada gesto. Demostró que incluso en un rol pequeño, podía dejar una huella imborrable. Esta serie fue sin duda su carta de presentación al mundo de la actuación, una prueba de fuego que superó con creces. Pero fue en 2014 con la serie Kurt Seyit Besura, donde realmente comenzó a destacar. Interpretaba a Alia, un personaje secundario pero con mucha personalidad. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado, sirvió para que Demet ganara experiencia y confianza en sí misma. Trabajar en una producción de época con un vestuario elaborado y una ambientación cuidada, le permitió expandir sus horizontes como actriz. Aprendió a adaptarse a diferentes estilos de interpretación y a sumergirse en personajes complejos y multifacéticos. Aunque la serie no fue un boom, para Demet fue una invaluable escuela de actuación. Y entonces llegó el año 2015, un año que marcaría un antes y un después en su carrera. Fue el año en que protagonizó la serie Çilek Kokusu, Fragancia de fresas, junto a Yusuf Zim. Esta comedia romántica juvenil fue un auténtico fenómeno en Turquía y en muchos otros países. La química entre Demet y Yusuf era palpable, y el público se enamoró de su historia de amor. Çilek Kokusu era ligera, divertida y llena de encanto. La trama, aunque sencilla, conectó con el público joven que buscaba una historia de amor fresca y optimista. Y la actuación de Demet, llena de espontaneidad y carisma, fue fundamental para el éxito de la serie. Çilek Kokusu catapultó a Demet a la fama. De repente era una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su rostro aparecía en todas las revistas, su nombre sonaba en todas las radios y su cuenta de Instagram sumaba miles de seguidores cada día. El éxito repentino puede ser abrumador, pero Demet supo mantener los pies en la tierra.
Continuó trabajando arduamente, perfeccionando sus habilidades y preparándose para los desafíos que vendrían. Pero el éxito no se le subió a la cabeza. Demet siguió trabajando duro, perfeccionando su técnica y buscando proyectos que la desafiaran como actriz. Era consciente de que la fama es efímera y que el verdadero valor reside en el talento, la perseverancia y la humildad. Por eso se dedicó a estudiar actuación, a tomar clases de canto y baile, y a trabajar con coaches que la ayudaran a mejorar su desempeño. En 2016, protagonizó la película Jersey Ashton, Todo es por amor, una comedia romántica que también fue un éxito de taquilla. Demet demostró que no solo era una estrella de televisión, sino también una actriz versátil capaz de brillar en la pantalla grande. La película era una bocanada de aire fresco con una trama divertida y personajes entrañables. Y la actuación de Demet, llena de energía y encanto, fue clave para el éxito del filme. Y en 2017 volvió a la televisión con la serie No. 309, donde compartió protagonismo con Furkan Palal. No. 309 fue otra comedia romántica que conquistó al público turco y extranjero. Demet demostró una vez más su talento para la comedia, su capacidad para hacer reír al público y su increíble química con sus compañeros de reparto. La serie era un éxito rotundo, y Demet se consolidó como una de las reinas de la comedia romántica en Turquía. Su naturalidad, su timing cómico y su capacidad para improvisar la convirtieron en una de las actrices más queridas por el público. Pero fue en 2018 con la serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, cuando Demet alcanzó la cima de su carrera. En esta serie interpretó a Sanem, una joven soñadora, espontánea y llena de energía que trabaja en una agencia de publicidad. Sanem era un personaje adorable, imperfecto y lleno de vitalidad. El público se identificó de inmediato con ella y con sus sueños. Y la actuación de Demet, llena de autenticidad y carisma, fue fundamental para el éxito de la serie. Erkencikus fue un fenómeno mundial. La serie se vendió a más de 50 países y fue doblada a decenas de idiomas. Demet se convirtió en una estrella internacional. Su nombre era sinónimo de talento, belleza y éxito. Erkencikus rompió récords de audiencia en muchos países y catapultó a Demet a la fama mundial. Su rostro apareció en portadas de revistas, su nombre era mencionado en los principales medios de comunicación y su cuenta de Instagram sumaba millones de seguidores. La química entre Demet y su coprotagonista, Can Yaman, era simplemente mágica. Su historia de amor traspasó la pantalla y el público se enamoró de ellos. La química entre Demet y Can era innegable. Su conexión era tan fuerte que muchos fanáticos creían que su romance era real. Su relación en la pantalla era fascinante, llena de momentos divertidos, románticos y emotivos. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Demet se tomó un merecido descanso. Necesitaba tiempo para recargar energías y para reflexionar sobre su futuro. El éxito masivo puede ser agotador, y Demet necesitaba un tiempo para desconectarse del mundo del espectáculo y reconectarse consigo misma. Aprovechó este tiempo para viajar, leer, pasar tiempo con su familia y amigos, y para reflexionar sobre sus metas y aspiraciones. Pero no estuvo inactiva por mucho tiempo. En 2020 volvió a la televisión con la serie Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, un drama basado en una historia real. En esta serie, Demet interpretó a Zeynep Göksu, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por superar los traumas de su pasado. Zeynep era un personaje complejo, atormentado y lleno de contradicciones. Para Demet, este papel representó un gran desafío, ya que era muy diferente a los personajes que había interpretado anteriormente. Doğduğun Kaderindir fue un gran desafío para Demet. Era un papel muy diferente a los que había interpretado hasta entonces. Un papel que le exigía mostrar una faceta más seria, más dramática y más introspectiva. Demet tuvo que prepararse arduamente para este papel. Trabajó con un coach de actuación para explorar las emociones y los traumas de su personaje. Investigó sobre la historia real en la que se basaba la serie y se reunió con personas que habían vivido experiencias similares a las de Zeynep. Y Demet superó el desafío con creces. Su interpretación de Zeynep fue magistral. Demostró que era una actriz versátil, capaz de interpretar cualquier tipo de papel. Doğduğun Kaderindir fue un éxito de crítica y público, y Demet recibió elogios por su actuación. Demostró que no solo era una reina de la comedia romántica, sino también una actriz dramática con un gran potencial.
En 2022, la vimos protagonizar la serie #Tacticlery, Tácticas de Amor para Netflix, y su secuela, reafirmando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Estas películas le permitieron llegar a una audiencia global a través de la plataforma de streaming más grande del mundo. Demet demostró su habilidad para adaptarse a diferentes formatos y para conectar con el público en diferentes idiomas y culturas. Más allá de su talento como actriz, Demet es una persona encantadora, cercana y muy querida por sus fans. Es una persona que se preocupa por los demás, que apoya causas sociales y que siempre tiene una sonrisa en el rostro. Demet es una activista comprometida con diversas causas sociales, como la defensa de los derechos de los animales, la lucha contra la pobreza y la promoción de la igualdad de género. Utiliza su plataforma para generar conciencia sobre estos temas y para inspirar a otros a tomar acción. Su sencillez y humildad la hacen aún más atractiva. Demet no se cree una estrella. Ella se considera una persona normal, como cualquier otra, que tiene la suerte de hacer lo que le gusta. A pesar de su fama, Demet sigue siendo una persona sencilla y cercana a sus fans. Se toma el tiempo para responder a sus mensajes en las redes sociales, para firmar autógrafos y para tomarse fotos con ellos. Su humildad y su cercanía la hacen aún más querida por el público. Y eso es precisamente lo que la hace tan especial. Su autenticidad, su naturalidad y su pasión por su trabajo. Demet es una actriz que actúa con el corazón. Y eso se nota en cada uno de sus papeles. Demet no solo interpreta personajes, sino que los vive. Se sumerge en sus emociones, en sus sueños, en sus miedos. Y esa autenticidad es lo que la hace conectar con el público de una manera tan profunda. Demet Özdemir es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con convertirse en actrices. Es un ejemplo de que con trabajo duro, determinación y pasión, se pueden alcanzar todos los sueños. Demet es un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad si uno se esfuerza lo suficiente. Su historia es una inspiración para miles de jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Así que, mi gente preciosa, ahí lo tienen. Un pequeño recorrido por la vida y la carrera de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet. A mí me encantó compartirlo con ustedes. En resumen, vimos cómo Demet pasó de ser bailarina a una estrella de la actuación, destacando sus primeros pasos, sus papeles más importantes y su evolución como actriz. También mencionamos su personalidad encantadora y su influencia como inspiración para muchas jóvenes. Exploramos su trayectoria desde sus inicios como bailarina hasta su consagración como una de las actrices más destacadas de Turquía. Analizamos sus papeles más emblemáticos y su evolución como actriz, desde la comedia romántica hasta el drama. Destacamos su personalidad encantadora, su compromiso social y su influencia como inspiración para miles de jóvenes. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y antes de que se vayan, me gustaría pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su serie o película favorita de Demet? ¿Qué es lo que más les gusta de ella? Quiero saberlo todo. No se olviden de compartir sus opiniones y de interactuar conmigo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan sobre Demet y sobre su carrera. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de sonreír y de disfrutar cada momento de sus vidas. Adiós.